Eh, y vamos a compartir entonces este tiempo que vamos a compartir. El tema, como les había anticipado en el chat, se llama integridad y está en Primera de Pedro 1, 14 al 15. Seguía vamos a leer pues el pasaje lógicamente. Y tiene que ver, es como una secuencia de todo lo que venimos viendo. Recuerde que la última vez que nos encontramos el martes pasado, estábamos hablando de los 7 hábitos de una vida consagrada a Dios. Hoy inclusive estamos haciendo un trabajo para tenerlos en vista, a la mano. Cuando tengamos el trabajo se los vamos a mostrar para que una vida consagrada a Dios. Esa es la idea, eso es lo que queremos. Eh, Hello, eh, hello a todos. Hola Norita, ¿cómo estás? Eh, entonces vamos a empezar con una vida consagrada a Dios. Esos 7 hábitos, qué rico que los tuvieran realmente copiados en un lugar visible, pues cada que ustedes se vayan a cambiar la ropa, alguna cosa, verlos y recordarlos para vivirlos. Vamos a hablar entonces de la integridad, que si tenemos esos 7 hábitos, entonces ya solo queda esta palabra, integridad. Sea cual sea el llamado de Dios a tu vida, este siempre estará acompañado con un llamado a la santidad. Repito, sea cual sea el llamado de Dios a tu vida, este siempre estará acompañado con un llamado a la santidad. Nosotros hemos sido llamados o somos llamados a ser santos, como Dios es santo. Dios, por eso la primera de Pedro 5:10, que se la repito tanto, el Dios de toda gracia, que los llamó, es un llamado a su gloria eterna, los perfeccione, porque finalmente quiere que seamos perfectos y santos, y afirme, fortalezca y establezca. Eso es lo que Dios quiere hacer con nosotros. Dios nos llama para hacernos perfectos, para perfeccionarnos, y utiliza todo lo que tiene a su alcance, pero utiliza una herramienta hermosa que nosotros debemos permitirle actuar y se llama el Espíritu Santo, porque somos perfeccionados a través de la obra del Espíritu Santo en nuestra vida, ¿cierto? Los que vieron el seminario o el taller, ¿cierto? Una nueva persona en el Espíritu, saben a qué me estoy refiriendo. Es el Espíritu Santo el que hace el trabajo de esta transformación y nos lleva finalmente a la santidad. Y ahora que vamos a empezar, que estamos empezando el taller de discipulado y liderazgo, con mayor razón vamos a ver cómo es ese proceso en nuestras vidas. Les recuerdo mañana a las 7 de la noche. Primera de Pedro 1:14. Como hijos obedientes, no se amolden a los malos deseos que tenían antes cuando vivían en la ignorancia. Repito, como hijos obedientes, un hijo obediente y sobre todo un hijo de Dios, no se amolden a los malos deseos que tenían antes. Eso era antes. Ustedes ya no son de antes. Cuando vivían en la ignorancia, no, ya no vivimos en ignorancia. Vivimos en la verdad. Primera de Corintios 4:20. Pero ustedes no conocieron a Cristo para vivir así, si es que de veras aprendieron de Él en qué consiste la verdad, que está en Él. Más bien, sean ustedes santos en todo lo que hagan, como también es santo quien los llamó. Como el que nos llamó es santo, entonces seamos santos nosotros en todo, no en una parte. La santidad no es en una sola dirección de nuestra vida, en una sola área de nuestra vida. La santidad tiene que estar reservada a todas las áreas de nuestra vida. ¿Es inmediata? No. ¿Se puede alcanzar? Sí. ¿Es un proceso? Sí. Y se demorará tanto como tú lo desees y como tú le permitas al Espíritu Santo obrar en ti. Yo les conté esta historia hace mucho tiempo y la acabo de recordar, no la tenía preparada. En un seminario, un fraile, yo estuve en un seminario y conozco pues cómo es el proceso. Y uno de los estudiantes, de los discípulos, le dijo a uno de los formadores, de sus maestros, le dijo que él quería saber
cómo llegar a la santidad. Escuchaba mucho que la gente hablaba que ser santos, que ser santos, y él quería la santidad, pero veía que no era capaz, que había muchas cosas que se lo impedían. Él quería que le enseñara la respuesta. Y el maestro le dijo, claro, mañana en la mañana nos encontramos a las 5 de la mañana, 6 de la mañana para no hacerte madrugar tanto. Nos encontramos aquí, junto al lago. Dijo, bueno, maestro, muchas gracias. El joven se acostó esa noche con toda la ansiedad esperando la respuesta de su maestro. Al otro día en la mañana se levantó y cuando llegó el maestro estaba orando. Y se acercó a él y le dijo, listo, ¿quieres saber? Y dijo, sí. Lo cogió de la mano y empezó a caminar con él rumbo al lago. Cuando llegaron a la orilla del lago, el joven pensó que era simplemente para admirar el lago. Y no, él siguió caminando y se fue metiendo al lago con el muchacho. Cuando el agua le llegaba casi a la cintura, el maestro cogió la cabeza del muchacho y la sumergió en el agua. Y se la sostenía bajo el agua con fuerza y el muchacho era tratando de salir porque se estaba ahogando para respirar y no podía. Hizo todo un esfuerzo, hizo con todas sus fuerzas. Cuando ya la adrenalina está al máximo que vamos a morir y que saca una fuerza extra y pum, salió y empujó para atrás a su maestro y tomó una bocanada de aire y hizo ¡ah! Entonces le dijo, ¿qué hace? Me va a matar, ¿usted qué está haciendo? Y no sé qué. Y no quería la respuesta. ¿Cuál respuesta? Usted me está matando. No, tú me dices que cómo harías para alcanzar la santidad. Y yo te quiero decir, el día que quieras la santidad tanto como deseabas respirar, ese día la encontrarás. Así como deseabas con todas tus fuerzas respirar, necesitabas el aire para vivir. Cuando anheles tanto la santidad en tu vida como necesitabas el aire para vivir, ese día la hallarás. Es que no es a medias tintas, la santidad no se alcanza a medias. Hay que hacer renuncias y hay que trabajar en ella día a día. De la integridad. En el Antiguo Testamento la palabra hebrea traducida integridad significa la condición de ser intachable. Intachable. Integridad, perfección, sinceridad, sensatez, rectitud, moralidad. Integridad en el Nuevo Testamento significa honestidad y la adhesión a un patrón de buenas obras. Significa en el Nuevo Testamento honestidad y adhesión a un patrón de buenas obras. O sea, que la persona refleje su fe por sus obras. Jesús decía, por sus frutos los conoceréis. Santiago dirá, la fe sin obras es una fe muerta. Entonces es un patrón de buenas obras. Es todo un desafío vivir con integridad en un mundo donde los corruptos parecen ser favorecidos. Por no mencionar nuestra batalla con nuestra propia naturaleza pecaminosa. Primera de Pedro 3:13 al 18 nos da esta exhortación. Vivir con integridad es seguir el ejemplo de Cristo. Y solo podemos vivir con verdadera integridad por medio de su poder, que bondadosa y libremente da a los que son suyos. Escuchen, solo podemos vivir con verdadera integridad por medio del poder de Cristo en nosotros. O sea, nosotros en nuestra naturaleza humana no podemos ser íntegros. La integridad viene de un corazón entregado a Dios, dejándose guiar por el Espíritu. Si ahora pertenecen al Espíritu, deje que el Espíritu los guíe, dirá Gálatas 5:22. Porque lo que produce el Espíritu siempre son cosas agradables al hombre. El Espíritu produce alegría, amor, paz, paciencia, amabilidad, bondad, fidelidad, humildad y dominio propio. Entonces, si ustedes pertenecen al Espíritu, si son del Espíritu, deje que el Espíritu los guíe, dice Pablo a los Gálatas. Ahora, pero cuando venga el Espíritu de la verdad, porque es el Espíritu que nos va a guiar, Él los guiará a toda la verdad, porque no hablará por su propia cuenta, sino que irá solo lo que oiga y les anunciará las cosas por venir. Es el Espíritu que nos va a guiar a toda verdad, a la verdad de nuestras vidas, a la verdad de lo que realmente debemos hacer y debemos desarrollar en nuestra vida.
porque Él los guiará a toda la verdad, porque no hablará por su cuenta, sino que dirá solo lo que oye, y lo que oye es lo que viene de Cristo y de su Padre, y les anunciará las cosas por venir. El Espíritu nos guiará a toda verdad. Por eso en el capítulo 8 de Juan dice, y conoceréis la verdad. Si ustedes se mantienen fieles a mis enseñanzas, conocerán la verdad. ¿Cómo conoce uno la verdad? Si se mantiene fiel a las enseñanzas de Cristo. Y fiel a las enseñanzas de Cristo no es fiel a conocerlas, es fiel a vivir las enseñanzas de Cristo. Si ustedes se mantienen fieles a mis enseñanzas, conocerán la verdad y esa verdad los hará libres. Eso dice Jesús. Ahora, estoy convencido de esto, dice Filipenses 1:6. El que comenzó tan buena obra en ustedes la irá perfeccionando hasta el día de Cristo Jesús. Entonces hay una cosa que nos anima. Si Cristo comenzó esta obra en nosotros, Él la irá perfeccionando en nosotros hasta el día que nos encontremos con Cristo en su segunda venida. Hasta ese día el Espíritu Santo trabajará incansablemente en nosotros. El que empezó esta buena obra en nosotros la irá perfeccionando. Por eso el Dios de toda gracia que los llama a su gloria eterna los perfeccione y afirme, fortalezca y establezca. Él es, no somos nosotros, es entregarle nuestros pensamientos, nuestra vida en oración, en ruego. Las batallas se ganan en la oración, en la meditación, en el ayuno. Ahí se ganan las batallas. No viendo televisión ni noticieros, no. De hecho, la persona que se enreda mucho viendo noticieros todo el día, que porque tiene que estar informado de lo que está pasando, lo que hace es enfermarse. Porque es que en las noticias nunca nos van a hablar de lo bueno. Y lo bueno es bastante. Hay bastantes cosas buenas en el mundo, cosas por qué vivir, pero nos muestran un mundo fatal, un mundo sin esperanza, un mundo sin ninguna cosa. Y eso nos lleva a vivir nuestra vida de manera fatal y a buscar entonces llenar todo lo que podamos, lo más ligero, porque el mundo se va a acabar. Y entonces hay canciones como hay que vivir la vida siempre alegre, después de uno que muere, se muere, de qué vale, hay que vivir de todos los placeres, cuando se va a morir nadie lo sabe. Entonces hay que vivir y hay que estar alegres, es que la vida es muy cortica, ¿para qué no vamos a marcar? Y vivamos esto y disfrutemos de esto y hagamos esto. Y Dios, ¿cómo va a reprocharnos Dios que hagamos esto y hagamos lo otro? Si Dios que nos quiere felices, entonces empezamos a justificar nuestras actuaciones y empezamos a ver las cosas desde el mundo. Y Dios tiene un proyecto diferente para nosotros. Efesios 1:13 dice, en él también ustedes cuando oyeron el mensaje de la verdad, el evangelio que les trajo la salvación y lo creyeron, fueron marcados con el sello del Espíritu Santo prometido para separarnos como propiedad de Dios, para darnos identidad, para establecernos, para darnos una nueva naturaleza. Y el hombre que está identificado con esa nueva naturaleza vive de acuerdo a esa nueva naturaleza, identificados con el sello de que somos ciudadanos del cielo, ya no somos de aquí. Cuando entendemos eso, entonces empezamos a entender lo importante de la santidad, de la perfección y de la integridad. Este garantiza nuestra herencia hasta que llegue la redención final del pueblo adquirido por Dios para la alabanza de su gloria. Garantiza nuestra herencia, ese Espíritu Santo prometido, con el cual fuimos sellados. Ese sello garantiza nuestra herencia hasta que llegue la redención final. Dios vendrá por su pueblo, por los sellados, para hacer alabanza de su gloria. La integridad es la coherencia entre pensar, decir y hacer. Si yo pienso algo y digo algo, pero no hago lo que pienso y lo que digo, entonces no soy íntegro. Porque yo puedo pensar algo bueno, decidir hacer algo bueno, pero en el hacer no está algo bueno. Y hay un gran trecho entre decidir y hacer, porque es que los seres humanos vivimos decidiendo. De hecho, tomamos buenas decisiones y uno escucha a personas decir, este es el último trago que me tomo en mi vida, no vuelvo a beber. Esa es una buena decisión. Pero a los días lo vuelve a hacer y sigue en la misma situación. Entonces decidió correctamente, pero no actuó correctamente.
Pensó, hizo un alto en el camino, se dio cuenta que el licor le estaba haciendo daño, decidió no hacerlo nuevamente, pero siguió haciéndolo. Entonces había una incoherencia entre lo que pensó, decidió e hizo. Y la integridad es una coherencia entre lo que uno piensa, en lo que uno decide y en lo que uno hace. Cuando uno piensa en algo y aprendió algo, estas nuevas verdades, decide vivir de acuerdo a estas verdades y lo hace, esa persona tiene integridad en su vida. Mucha gente mide la madurez espiritual de un creyente por la cantidad de dones espirituales que posee. Uy, es que este tiene el don de la palabra, tiene el don de la enseñanza, tiene el don de la lectura, es que este hace esto, es que esta persona es misericordiosa. Todas esas cosas y miden la espiritualidad de una persona por eso o porque cuán ungido se ve al individuo. Pero muchos de estos ungidos hacen grandes obras para Dios y a la misma vez avergüenzan el evangelio con su manera de vivir. Nuestro Señor Jesucristo dijo, por sus frutos los conoceréis. Sí, podemos tener cosas muy buenas para los demás, pero la relación con Dios es la que nos interesa. Porque el mundo entero puede llevarte a la gloria, hablar maravillas de ti. Pero ¿cómo te ve Dios? ¿Cuál es la realidad tuya frente a Dios? No frente a los otros. Por eso la canción Sinceridad. Dios está pidiendo a su pueblo que tenga sinceridad. Arregla con Él tus cuentas frente a frente. Tú tienes cuentas que arreglar con Dios, arreglarlas frente a frente. Eso es lo que hace la diferencia entre el bien y el mal. El Señor nos pide todas o ninguna, dice la canción. Hoy es el día en que tú puedes cambiar, dejan al lado todo ya lo que te hace mal. Ábrele tu corazón sinceramente y arregla con él tus cuentas frente a frente. A veces escuchamos las canciones y no le sacamos el fruto que debemos sacarle, el juguito. Nuestro Señor Jesucristo dijo, por sus frutos los conoceréis. Porque no tenemos un sumo sacerdote, dice Hebreos 4:15, incapaz de compadecerse de nuestras debilidades. Dios las conoce. Sino uno que ha sido tentado en todo de la misma manera que nosotros, aunque sin pecado. Dios conoce nuestras debilidades. El trabajar en la integridad, en la santidad, en la perfección, no quiere decir que nosotros no cometamos errores. Dios conoce nuestras debilidades. Pero cuando nosotros delante de Dios arreglamos esas cuentas, reconocemos esas debilidades y le decimos, Señor, ayúdame en medio de esta debilidad que yo reconozco que tengo. Fortaléceme, Señor, establéceme, Señor, dame fuerzas. Y cada día más y más le trabajo esa misma situación hablando con Dios y poniéndosela en sus manos. Esa debilidad algún día se convertirá en una fortaleza. La integridad se comienza con las cosas pequeñas. La integridad se comienza con las cosas pequeñas. Cada día en nuestras vidas tenemos que tomar todo tipo de decisiones. Algunas nos beneficiarán, otras nos perjudicarán. Algunas serán tomadas entre lo que queremos hacer y otras en lo que debemos hacer. La integridad no tiene que ver con lo que tú quieres hacer, con lo que te gusta hacer, con lo que te conviene hacer. La integridad tiene que ver con lo que debes hacer, con lo que como hijo de Dios, con la identidad que tienes, con el sello, con el conocimiento de que estás separado para Dios. La integridad tiene que ver con lo que debes hacer, entendiendo esa nueva naturaleza. Pero es que eso no me conviene, si yo hago esto, me sale mejor la situación, alcanzo mejor el logro, más ligero alcanzo el logro. Esto me va a perjudicar, es que si yo digo la verdad, esto me va a perjudicar, pero es lo correcto. Debemos hacer lo correcto, no hacer lo incorrecto porque nos conviene o nos beneficia. Eso es lo que el mundo está llevándolo a acabarse, ¿cierto? La integridad se manifiesta empezando por las pequeñas cosas, tomando decisiones de acuerdo a lo que realmente somos y no lo que aparentamos ser. Y venimos a lo mismo de siempre, las máscaras, y somos especialistas en mostrarnos en diferentes condiciones de la vida, en diferentes espacios, de una manera. Hay personas que en un grupo de oración son una cosa, en la casa son otra, en la calle son otra y en el trabajo son otros. Y entonces, ¿cuál es la real persona? A la persona real la conoce Dios. Y las otras personas que se muestran en cada ámbito, en cada ambiente, pues algunos lo conocerán por eso, otros irán más al fondo.
Pero Dios realmente nos conoce como somos. Y si no, lean las cartas de Juan a las 7 iglesias y empieza hablando con: yo sé todo lo que haces, yo conozco todo lo que eres, yo te conozco. Dios te conoce. A Él no lo podemos engañar. Por eso la integridad se manifiesta empezando por las pequeñas cosas, tomando decisiones de acuerdo a lo que realmente somos y no lo que aparentamos ser. Dios perfeccionará nuestra vida a medida que vamos tomando estas decisiones. Decisiones tan sencillas como que hace poquito veía una foto en Facebook, parece una cosa tonta. Había escasez de gasolina en una parte y entonces habían como 4 o 5 vehículos haciendo fila y detrás de uno de los vehículos había un señor con un tarrito haciendo fila y detrás del señor había un carro. Y dicen, este señor entendió qué es la integridad, qué es la honestidad, qué es el respeto. Él no iba en carro, hizo la fila como si estuviera en un carro, porque él necesitaba también llenar su timbo o sea, es hacer lo correcto en todo momento. Nos falta mucho de eso, sobre todo en nuestra cultura de la trampa, en nuestra cultura de hay que ser vivo, el vivo vive del bobo, hay que ser avispado, para que roncó, para que se durmió, ¿cierto? Y no, es que el que se duerme pierde. Y todas esas cosas que nos han enseñado, pues, de que somos vivarachos, vivos. Y entonces con eso estamos escudando un montón de situaciones y pensamos que vivo es hacer trampa para alcanzar un logro. Le decía a los muchachos, y tuve hasta una situación difícil con los muchachos del colegio que trabajo en la mañana, porque les decía, ustedes se rasgan las vestiduras hablando de un gobierno corrupto y todas esas cosas, y acabo de darme cuenta que 15 de ustedes hicieron el mismo trabajo igualito, porque todos cometieron el mismo error, y es un error porque raíz de 9 no da 4, por decir algo, y a todo raíz de 9 le dio 4. Entonces, a todos se copiaron de todos. Les dije yo, y ustedes son deshonestos, hacen trampa para alcanzar un logro tan sencillo en un colegio y piensan que corrupto es el gobierno. Claro, yo no estoy diciendo que no sea corrupto, pero entonces seamos coherentes. Si estamos atacando la corrupción, estamos saliendo marchas y destruyendo el país, que porque este mundo es corrupto, que la gente es tan tramposa, y nosotros hacemos trampa en una cosa tan sencilla como un examen. Entonces, ¿en qué estamos? Seamos coherentes. Son las pequeñas cosas. Estoy convencido de esto. El que comenzó tan buena obra en ustedes la irá perfeccionando hasta el día de Cristo Jesús. Eso lo debemos tener claro. Es en Él, es con la ayuda de Él, es en oración, es buscando de Dios, es no dejando de congregarnos, es asistiendo, no necesariamente, y no quiero que me entiendan, yo estoy hablando que tiene que ser en este lugar, pero no dejes de congregarte. Y ojo, cuando digo congregarte no es simplemente ir a una misa, porque es muy importante la misa, es demasiado importante, es de las liturgias más importantes que tenemos en nuestra iglesia, rica en muchas cosas, pero hay que crecer también en el estudio de la palabra de Dios, congregarse con hermanos para estudiar, para crecer, para hacer comunidad. Eso es importante. De hecho, la Iglesia Católica tiene comunidades eclesiales de base, pequeños grupos de oración. Eso es lo que hacemos nosotros. Pero cuando empezamos a trabajar solos y simplemente a vivir de los ritos, entonces es difícil que avancemos. Ejemplos. Llegar tarde al trabajo y marcar la tarjeta como si hubiera llegado puntual. Eso es ser deshonesto, eso no es ser íntegro. Eso no va con un hombre o una mujer que ha sido comprada con la sangre de Cristo y sellada con el Espíritu Santo. Cambiar precios de artículos en las tiendas para que salga más barato. Afirmar que se han leído los 3 capítulos diarios de la Biblia sin haberlo hecho, simplemente para chicanear o para mostrarle al otro. Ay, ya me lo leí. A veces uno está en un estudio y bueno, entonces yo ya me lo leí, me lo he leído 3 veces y nunca lo ha repasado, simplemente por mostrar lo que no es. Eso también eso es falta de integridad, una tontería. Tomar material sobrante de la compañía donde se trabaja sin pedir permiso. Yo trabajo en una compañía, entonces yo necesitaba unas hojas para un trabajo de un hijo y me saqué unas hojas de blog de allá, o un lapicero, un marcador. Eso no es ser íntegro, de hecho, eso es robar porque eso no es tuyo. Hacer trampa o copiar en los exámenes de la escuela. Hablar de otras personas a espaldas de ellos. Sacar ventaja del negocio propio y aprovecharse de los clientes. Aquí nos podríamos quedar hablando de muchas cosas.
¿Cómo ser una persona íntegra? Decida por anticipado que usted no tiene precio. Para muchos ha sido muy fácil pasar una carga de droga por una cantidad fuerte de dinero sin medir las consecuencias de ser encarcelado muchos años. Protéjase hoy decidiendo que no venderá su integridad, ni por poder, venganza, orgullo, dinero, sin importar la cantidad. Comience con las cosas pequeñas. Todos tenemos pequeñas zorras que hay que sacar. Para algunos será la vida en la vida sexual, para otros en las finanzas, para otros en el matrimonio, para otros en el trabajo. Algunos el diezmo, la ofrenda que hay que dar. Somos malos para eso, para ayudar en apoyar la obra del Señor, en apoyar a las personas necesitadas, etcétera. Es Dios y mediante su obra redentora quien nos perfecciona, es Él. Porque a los que Dios conoció de antemano, dice Romanos 8:29, también los predestinó a ser transformados según la imagen de su Hijo. O sea, para ser transformados y llegar a la imagen del Hijo de Dios, que es Jesucristo, es llevarnos a la santidad, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. El primero entre todos es Jesús, pero debemos llegar a esa estatura, llegar a ser imagen de su Hijo. Y es Dios que nos predestinó a ser transformados cuando nos llamó por nombre propio. Los principios de la integridad. También hay unos principios de la integridad. Deseo tratar 7 principios de la integridad que espero nos inspiren para que este atributo propio de Cristo sea un rasgo de carácter fundamental en nuestra vida. El primer atributo, el primer principio de la integridad es el cimiento de nuestro carácter y de todas las demás virtudes. La integridad es el cimiento de nuestro carácter y de todas las demás virtudes. Aquí están todas las virtudes: honestidad, conciencia, justicia, todas. Pero la integridad es el cimiento de todas ellas. Si tú no eres íntegro, difícilmente serás honesto y justo. La integridad es el cimiento sobre el cual se edifica el carácter y una vida semejante a la de Cristo. Si en ese cimiento hay fisuras, entonces no soportará el peso de otros atributos propios de Cristo que deben edificarse sobre él. Si usted tiene un cimiento, está haciendo una casa y quedó con fisuras, usted no le va a poder echar los 4 o 5 pisos que le va a echar, porque las fisuras van a hacer que eso se rompa y se destruya, se caiga. Ese cimiento que se llama la integridad debe estar demasiado firme para poder construir esa nueva vida en Cristo de ahí en adelante. ¿Cómo podemos ser humildes si carecemos de la integridad para reconocer nuestras propias debilidades, por ejemplo? ¿Cómo podemos cultivar la caridad hacia los demás si no somos totalmente honrados en nuestros tratos con ellos? ¿Cómo podemos arrepentirnos y ser limpios si solo le divulgamos al obispo o al sacerdote una parte de la verdad y nos guardamos las otras? La integridad está a la raíz de toda virtud. La integridad está a la raíz de toda virtud. Integridad, ética, compromiso, hacer lo correcto, honestidad. El autor cristiano C.S. Lewis destacó que una vez que cometemos un error en una ecuación matemática, simplemente no podemos seguir adelante. Cuando hemos comenzado a hacer una suma incorrectamente, cuando más pronto lo reconozca, me detenga y la vuelva a comenzar, más rápido podré seguir. Eso es igual a la integridad. Él dice, es que si usted empieza una operación matemática, y yo que soy matemático lo sé de antemano, sobre todo en las matemáticas avanzadas, y si usted no corrige ese error y sigue así la ecuación o solucionando la ecuación, usted va a llegar a un error porque desde antemano hubo un error. Igual, si hay una fisura, si hay un error, usted no puede seguir. Entre más ligero usted detecte dónde está el problema y vuelva a comenzar, más rápido podrá seguir. Asimismo, no podemos seguir adquiriendo de manera cabal otras virtudes cristianas hasta que en primer lugar hagamos de la integridad el cimiento de granito de nuestras vidas. El cimiento donde está soportada toda nuestra vida se llama integridad. El Salmo 15, el Salmo 24, 3, 5, Isaías 33, 14 al 17 nos muestran claramente que la integridad de nuestro carácter es lo que complace a Dios, ¿cierto? Eso es lo que complace a Dios. Entonces vamos a mirar estos pasajes.
Vamos a mirar estos pasajes, vamos a mirar el primero, el Salmo 15, todo el Salmo 15 vamos a leerlo, Isaías 33, voy a tenerlo por acá porque ese no lo pude copiar ahí porque no me daba el, el espacio, pero entonces aquí lo tengo, listo. ¿Quién, Señor, puede habitar en tu santuario? ¿Quién puede vivir en tu santo monte? Solo el de conducta intachable, o sea, íntegro, que practica la justicia y de corazón dice la verdad, que no calumnia con la lengua, que no le hace mal a su prójimo, ni le acarrea desgracia a su vecino, que desprecia al que Dios reprueba, pero honra al que teme al Señor, que cumple lo prometido aunque salga perjudicado. Escuche, que cumple lo prometido aunque salga perjudicado, que presta dinero sin ánimo de lucro y no acepta sobornos que afecten al inocente. El que así actúa no caerá jamás. Y el Salmo 24, 3, 5 dice, ¿quién puede subir al monte del Señor? ¿Quién puede estar en su lugar santo? Solo el de manos limpias y corazón puro, el que no adora ídolos vanos ni jura por dioses falsos. Quien es así recibe bendiciones del Señor. Dios su Salvador le hará justicia. Isaías 33, 14 al 17 dice lo siguiente. Isaías 32, 14 dice, los pecadores de Jerusalén tiemblan de temor. El terror se apodera de los que no tienen a Dios. ¿Quién puede vivir con este fuego devorador? Claman. ¿Quién puede sobrevivir a este fuego consumidor? Los que son honestos y justos, los que se niegan a obtener ganancias por medio de fraudes, los que se mantienen alejados de los sobornos, los que se niegan a escuchar a los que traman asesinatos, los que cierran los ojos para no ceder ante la tentación de hacer el mal. Estos son los que habitan en las alturas. Las rocas de los montes será su fortaleza. Se les proveerá alimentos y tendrán agua en abundancia. Sus ojos verán al rey en todo su esplendor y verán una tierra que se pierde en la distancia. Entonces, ¿cómo les parece? Entonces, la primera entonces es, la integridad es el cimiento de nuestro carácter y de todas las demás virtudes. Eso es lo primero, ¿cierto? Esa es la primera. La segunda, la integridad no es hacer solamente lo que es lícito, sino aquello que sea moral o vaya de acuerdo con las enseñanzas de Cristo. No solo lo que es lícito. Es que yo puedo hacer ciertas cosas. Es que es lícito, es que las leyes del gobierno lo permiten. El gobierno permite abortar, es lícito. Ya hizo un decreto de ley y dice que es lícito. La ley ya lo avaló. No estoy incumpliendo la ley humana, pero eso realmente es algo correctamente moral, va de acuerdo con las enseñanzas de Cristo. La integridad no es hacer solamente lo que es lícito. Quizás sea lícito cometer adulterio y el mundo lo ha validado ya y parece que no fuera malo. Tal vez sea lícito tener relaciones físicas antes del matrimonio. Quizás sea lícito decir chismes, pero ninguna de estas acciones es moral ni propia de Cristo. La integridad no es solo adherirse al código legal, es también adherirse al código moral más elevado. Es como indicó el presidente de los Estados Unidos, Abraham Lincoln, vivir de acuerdo con los mejores ángeles de nuestra naturaleza. Nosotros nos han enseñado, y los que conocen un poco de leyes saben que lo que voy a decir es verdad. Se puede sacar un decreto, una nueva ley, pero si la ley no está por encima, está en contra de la ley suprema de una nación que es la Constitución, esa ley es derogada y dice que esa ley es inconstitucional porque está afectando la ley mayor del país, que es la Constitución. Y pueden sacarla y todas esas cosas. Y si se comprueba que esa ley va en contra de la Constitución, entonces esa ley se deroga. ¿Por qué? Porque esa ley va en contra de la ley máxima de ese país. Ahora, la ley máxima de moral está en Dios. Desde Deuteronomio 4, el Señor ya había planteado la ley. Y dijo, escucha Israel, el Señor vuestro Dios es el único Señor. Y dice, y vas a obedecer esta ley que te voy a dar. Entonces, cualquier cosa que esté sobre esa ley es inconstitucional. No se puede hacer para los hijos de Dios. Va en contra de la ley suprema. Por eso aquí dice,
pero ninguna de esas acciones es moral ni propia de Cristo. La integridad no es solo adherirse al código legal, es también adherirse a un código moral más elevado. Es que la ley de Dios está por encima de la ley del hombre. Ahora, tercero, la integridad toma decisiones basadas en implicaciones eternas. Las decisiones que tomamos con la integridad están basadas en implicaciones eternas, no en implicaciones ahora. Es que quizás en el mundo nos premien, quizás en el mundo ganemos con tomar decisiones incorrectas, pero es íntegro eso que voy a hacer, agrada a Dios, está basado en lo que Dios espera de mí, tiene que ver realmente con lo que soy yo, con mi nueva naturaleza. Se identifica con mi nueva moral, con lo que soy yo, esa nueva criatura que he sido transformado por el Espíritu Santo en una nueva creación, una vida recta y pura basada en la verdad. Eso es o es el hombre que agrada al mundo. Porque la Biblia dice, maldito el hombre que agrada y confía en el hombre y pone en su esperanza. Porque el hombre natural es enemigo de Dios y lo ha sido desde la caída de Adán y lo será para siempre jamás. A menos que se someta al influjo del Santo Espíritu de Dios y se despoje del hombre natural y se haga santo por la expiación de Cristo el Señor y se vuelva como un niño, sumiso a Dios, manso, humilde, paciente, lleno de amor y dispuesto a someterse a cuanto el Señor juzgue conveniente imponer sobre él, tal como un niño se somete a su padre. Esa persona que toma decisiones basado en esas implicaciones eternas es una persona íntegra. Somos llamados a ser santos y perfectos. Ser santos porque yo soy santo. Levítico 19:2 dice que hablara con toda la asamblea de los israelitas y les dijera, sean santos porque yo, el Señor su Dios, soy santo. Dios nos llama a la santidad en muchas partes de la Biblia y nos llama a la perfección. Mateo 5:48 dice, por tanto sean perfectos, así como su Padre Celestial es perfecto. O sea que nosotros debemos vivir en integridad como Dios, como Jesucristo, el hombre perfecto. Dice que Jesucristo fue probado en todo y fue parecido a nosotros en todo, menos en el pecado. Nunca, nunca se le pudo juzgar. Fue un hombre íntegro en todo lo que hacía, en sus decisiones, en su manera de hablar, en su manera de comportarse. Fue un hombre íntegro. Y ese es el hombre que Dios espera en ti y en mí. El cambiar nuestra naturaleza y no solo nuestro comportamiento se ve facilitado al tener la perspectiva eterna de que somos hijos de Dios, de que tenemos en nuestro interior una chispa de su divinidad. Cuando entendemos eso y de que mediante la expiación podemos llegar a ser como Él, el modelo perfecto de la integridad. El don específico del Creador para el hombre consiste en el hecho de que Dios lo ha creado a su imagen. Hay una cosa bonita. Cuando Dios creó al hombre, lo creó a imagen y semejanza de Dios. Y si el hombre estaba a imagen y semejanza de Dios, el hombre era íntegro. El pecado estudió esa imagen y el hombre perdió la integridad y empezó a vivir de acuerdo a los preceptos del hombre, del mundo. Pero cuando el hombre escucha el llamado de Dios, se deja salvar por Dios, le entrega su vida a Dios para ser transformada, cambiada, establecida, fortalecida, el hombre empieza otra vez a recibir, a recrear esa imagen que tenía de su creador. Y como lo dirá Pablo, hasta verse en un espejo y reflejado el rostro de Cristo, porque caminamos a la santidad y la perfección por medio del Espíritu Santo que mora en nosotros. Y dijo, hagamos al ser humano nuestra imagen y semejanza, que tenga dominio sobre los peces del mar y sobre las aves del cielo, sobre los animales domésticos, sobre los animales salvajes y sobre todos los reptiles que se arrastran por el suelo. Hagamos al ser humano a nuestra imagen y según nuestra semejanza. Ese fue el modelo inicial, el modelo pensado por Dios. Y ese hombre era íntegro hasta que dejó de seducir por el pecado. Cuando el hombre trató de tomar la decisión por él mismo, acuérdese en la enseñanza de los dos árboles, y tomó la opción por desobedecer a Dios, le dio cabida al pecado, al desorden y al oprobio, y dejó de ser un hombre íntegro, santo, perfecto. Cuarto, la integridad es dar a conocer toda la verdad y nada más que la verdad. La integridad es dar a conocer toda la verdad y nada más que la verdad.
Una persona íntegra se muestra tal y como es. Creo que el Señor puede tolerar nuestras debilidades y errores, siempre que demostremos un deseo y un esfuerzo por arrepentirnos. De eso se trata la expiación, pero no creo que fácilmente tolere un corazón engañoso o una lengua mentirosa. Por eso dice, siéntate con Él. Por eso Jesús, en Isaías dice, ven, hagamos cuentas, pongámonos a cuentas. Dame la verdad. Si tu corazón está tan negro, tan rojo como el carmesí, yo lo haré tan blanco como blanca lana, pero ven, sentémonos y hagamos cuenta sobre esto. Dime la verdad. ¿Para qué tratas de engañar a Dios si Él te conoce? Dios no tolera un corazón engañoso, porque no lo está engañando a Él, se está engañando a sí mismo. La integridad es dar a conocerle a Dios toda la verdad, sinceridad. Dios está pidiendo a que tenga sinceridad, nada más que la verdad. A Dios, a nosotros mismos, porque nos mentimos a nosotros mismos. Y ojalá en una proporción muy alta a nuestras personas más cercanas, a nuestro prójimo. Si alguien dice y decide, quiero ser un hombre honrado, ese día cambiará su cimiento de arena por el cimiento de granito de la integridad. Si lo dice y lo decide y lo hace, lógicamente. Yo quiero ser un hombre honrado en todo. Y cada que va a hacer una cosa, no, pero es que venga, esto no es correcto. Me conviene, pero no es correcto. Ese día cambiará su cimiento de arena por el cimiento de granito de la integridad. La verdad, hablando de la verdad, veritas. Juan 14:6 dice, Jesucristo dijo, hablando de la verdad, es que la verdad no es un concepto, la verdad es un hombre. Yo soy el camino, yo soy la verdad, yo soy la vida. Jesús es la verdad, dice Juan 14:6. Él es la verdad. Y como Él es la verdad y nosotros queremos ser semejanza de Cristo, nosotros debemos ser la verdad. La verdad debe ser algo imperioso en nosotros, en todo sentido. De hecho, nos trae beneficios. Al principio, como no tenemos el hábito, vamos a tener inconvenientes y unas luchas tremendas, pero la verdad siempre traerá beneficios. Juan 1:17, pues la ley fue dada por medio de Moisés, mientras que la gracia y la verdad nos han llegado por medio de Jesucristo. Sí, la ley la dio Moisés y los hombres cumplían la ley y los fariseos cumplían la ley y Jesús decía, ustedes cumplen la ley, pero no aman, son como sepulcros blanqueados. Por fuera están limpios, muy bonitos, pero por dentro están llenos de podredumbre, porque cumplían la ley rectamente, pero no había amor en sus corazones. Era el cumplimiento estricto de unas normas, pero sin un sentido del por qué. La ley de Cristo es la gracia, el amor, la verdad. De hecho, el don del Espíritu Santo, su fruto, es el don de Dios que viene por medio de Jesucristo. En cambio, el que practica la verdad se acerca a la luz para que se vea claramente que ha hecho sus obras en obediencia a Dios. La persona que practica la verdad, todo lo hace a la luz. Es una persona transparente para que se vea claramente sus obras, porque es una persona obediente a Dios. El otro hace las cosas por debajo, por acá, de frente es salamero, adulador y todas esas cosas, y por detrás está con un montón de trampas, de envidias, de cosas. Cada uno de nosotros se debe inspeccionar a sí mismo y mirar cómo está su vida, si está anclada en la verdad o si es una falsificación de lo que está mostrando en su vida. Juan 4:23 dice, pero se acerca la hora y ha llegado ya en que los verdaderos, hablando de verdaderos adoradores, rendirán culto al Padre en espíritu y en verdad. O sea que la oración a Dios debe ser en espíritu primero y en verdad. Si yo me acerco a Dios, debo acercarme en espíritu, pero siempre voy a estar con Él en verdad, reconociendo ante Dios lo que soy en verdad. Porque así quiere el Padre que sean los que lo adoren. Personas que lo adoren en espíritu, pero con toda verdad. Listo. Quinta, en la integridad no hay pretextos ni excusas. Mire, es que no tuve otra opción, es que no, en la integridad no hay pretextos ni excusas. Hay cierta nobleza en el hombre o en la mujer que reconoce sus debilidades y se responsabiliza de ellas sin excusas ni pretextos. Es que mire,
El hombre desde siempre ha buscado pretexto. Mateo 26, 16, 20 y el 24 dice, entonces Jesús le dijo, un hombre hizo una gran cena y convidó a muchos y a la hora de la cena envió a uno de sus siervos a decirle a los convidados, venid que ya todo está preparado y todos a una comenzaron a excusarse. Las excusas casi siempre son falsas. El primero dijo, he comprado una herencia, una hacienda y necesito ir a verla. Te ruego que me excuses. Otro dijo, he comprado 5 yuntas de bueyes y voy a probarlos. Te ruego que me excuses. Y otro dijo, acabo de casarme y por tanto no puedo ir. Por eso os digo que ninguno de aquellos hombres que fueron convidados gustará de mi cena. Hay muchas veces que uno le pregunta a las personas y no les pregunta porque los esté juzgando, sino porque quiere que se sigan congregando, porque sabe en su experiencia de vida cristiana que cuando uno deja de congregarse va tomando distancia y puede volver a sus viejas prácticas. Te les pregunta por qué no te has vuelto a congregar, por qué no has vuelto a conectarte, estas cosas. Y empiezan a sacarle a uno un montón de excusas y a decirle un montón de cosas a uno para tratar de convencerlos. Cuando uno no está esperando que lo convenzan de nada, es que usted no tiene que convencerme a mí ni a nadie del grupo. Usted lo que tiene que hacer, cada uno de nosotros, lo que tenemos que hacer es delante de Dios que realmente conoce la situación, por qué no lo estamos haciendo. Si estamos haciéndolo por pereza o porque tenemos otro sentimiento, alguna cosa, decirle, Señor, tú conoces, ayúdame, yo quiero seguir congregando. Pero ¿para qué vamos a buscar excusas como las personas que buscaban excusas para ir a la cena? Cuando realmente muchas de esas excusas lo que era simplemente no quiero ir a tu fiesta. Y como no, ninguno de aquellos hombres que fueron convidados fueron a la fiesta, el invitado pensó, no les gusta mi fiesta, entonces no los vuelvo a invitar. La excusa no es sabiduría ni amor, es irresponsabilidad, engaño, orgullo y rebelión. Eso es la excusa. Cuando buscamos excusas para tapar nuestra mediocridad, nuestra falta de integridad, para, para disimular lo incorrecto que hemos hecho, eso es engaño, orgullo, rebelión y responsabilidad. Nos hemos hecho expertos poniendo excusas, creyendo que estamos engañando a las personas, cuando los más perjudicados somos nosotros mismos. Usted no está engañando a nadie, porque es que cualquier persona finalmente, ¿acaso está viviendo por usted? Usted es el que se está enredando en todas esas mentiras. Y a veces para sostener una vida que no somos, es tan difícil, es una carga tan pesada, es mejor mostrarnos como nosotros somos, finalmente, para que la gente nos vaya conociendo y vaya inclusive hasta mirando el progreso que cada uno de nosotros va teniendo después de conocernos. Génesis 3:13 dice, entonces Dios el Señor le preguntó a la mujer, ¿qué es lo que has hecho, mujer? Y entonces viene la excusa y echarle la culpa a los demás, es que la serpiente me engañó, la serpiente me dijo y no sé qué y comí. Y si empieza por el hombre le dijo, no, es que la mujer que me hizo por compañía me dio el fruto. Y siempre hay una excusa, siempre hay una cosa para tapar, para excusarnos por algo malo que hicimos. Pero Dios que conoce nuestros corazones, ante Dios hay excusas. Ante los seres humanos habrá excusas, pero ante Dios habrá excusas, que nos conoce del todo. ¿Cómo pretendemos engañar a Dios? La integridad no tiene excusas. Sexto, la integridad es guardar nuestros convenios, compromisos, aun cuando no sea conveniente. Guardar nuestros convenios y compromisos, aun cuando no sea conveniente. La integridad es el valor para hacer lo correcto a pesar de las consecuencias y la inconveniencia. Ay, es que eso no me conviene. Ay, ¿qué voy a decir eso? Yo no, mejor dicho, me voy a hacer el loco, yo no voy a decir nada para evitar problemas. No. La integridad es el valor para hacer lo correcto a pesar de las consecuencias y la inconveniencia. Una de las pruebas determinantes de nuestra integridad es si guardamos los compromisos y las promesas que hemos hecho, tanto a Dios como a los otros, o si hay pretextos en el cumplimiento de nuestra palabra. De hecho, los seres humanos, en cuanto a la palabra anteriormente, eran más, uno habla con los abuelos, el abuelo mío que tiene 105 años, vaya para 106, y él fue ganadero y todas esas cosas, y él me contaba, ¿no?, que él cerraba los negocios, no iba a notarías, porque ellos para en los pueblos, en los montes, en las cosas, ellos cerraban un negocio y se apretaban las manos y simplemente cerraban el negocio y ya, y se cumplía la palabra era valiosa. Ahora la palabra del ser humano no vale nada en este mundo actual, del ser del mundo. Pero los hijos de Dios deberíamos marcar la diferencia.
si dimos la palabra, si hicimos una promesa, si quedamos de hacer algo, hay que cumplirlo. Mire lo que dice la palabra de Dios frente a eso. Y tú cumple las promesas, tanto las que haces a Dios como las que le haces a los hombres. Tú cumples las promesas. Mire lo que dice. Cuando le hagas una promesa a Dios, no tardes en cumplirlas. Porque a Dios no le agradan los necios. Cumple todas las promesas que le hagas. Es mejor no decir nada que hacer promesas y no cumplirlas. Es mejor no comprometerse, no decir o prometer cosas que prometer y no cumplirlo, dirá en otra Biblia. Es mejor no prometer que prometer y no cumplir. Ese versículo 5 de Eclesiastés 5, en otra versión de la Biblia dice así, es mejor no prometer que prometer y no cumplir. No solamente a Dios, sino a los demás. Eso es integridad. Séptima, la integridad no depende de la presencia de los demás. Está impulsada por lo interno y no por lo externo. No depende de que una persona esté ahí, me esté viendo, me estén vigilando, hayan cámaras. No, no está impulsada por lo interno. Está impulsada por lo interno, por lo que soy yo, no por lo que puedan ver los otros de mí. No. Un hombre y su hijo pequeño que se detuvieron en un alejado maizal en un camino remoto de campo y admiraron el delicioso maíz que crecía al otro lado de la cerca. El padre, después de echar una mirada frente a él, hacia atrás, a su izquierda y a su derecha, empezó a subir por la cerca para tomar algunas mazorcas. El hijo lo miró y le dijo con tono reprensible, papá, se te olvidó mirar hacia arriba. Miró para la izquierda, miró para la derecha, miró para el frente, pero no miró para el cielo. Hay mucha gente que estaba ahí no lo veía, no había cámara, no había, y yo diría inclusive, no miro en su interior. No depende de la presencia de los demás. Está impulsada por mi interior y no por lo exterior. Una persona íntegra no tiene que ser vigilada. Una persona íntegra no tiene que ser controlada. Un esposo íntegro, la mujer no le tiene que esculcar el chat, el WhatsApp, ni estar pendiente de con quién habló, con quién no habló, porque esa persona íntegra no necesita la presencia del otro para ser íntegro con su esposa y con el pacto y el compromiso que hizo con ella. Una esposa íntegra tampoco, porque está impulsada por lo interno y no por lo externo. La honradez no se vende a ningún precio. La honradez no se vende a ningún precio. Ruego que la integridad de nuestras almas tenga un letrero en letras negras de molde que diga, no se vende a ningún precio. No se vende a ningún precio. Conclusión. No podemos seguir adquiriendo de manera cabal otras virtudes cristianas hasta que en primer lugar hagamos de la integridad el cimiento de granito de nuestras vidas. Es muy difícil que tengamos más virtudes cristianas si no somos íntegros. Es el cimiento de granito de nuestras vidas, la integridad. En algunos casos, eso tal vez requiere que pasemos por el doloroso proceso de arrancar el cimiento actual edificado sobre el engaño y el reemplazarlo piedra por piedra con un cimiento de integridad. A muchos esa situación es más difícil porque toda la vida ha sido un engaño para él mismo y para los demás. Y va a empezar a reemplazar esas piedras en las que forjó su vida, nuevamente, piedra a piedra, con un cimiento de integridad. El cambiar nuestra naturaleza y no solo nuestro comportamiento se ve facilitado al tener la perspectiva eterna de que somos hijos de Dios. Ojo, cuando entendemos que somos hijos de Dios hay una nueva naturaleza y ya no se vive por un comportamiento, ya no es bregar a tener un comportamiento, sino que como somos hijos de Dios y tenemos una nueva naturaleza, nos comportamos de acuerdo a esa nueva naturaleza, porque ya no vivimos de acuerdo al hombre actual. Por eso Efesios 4:22 dice, despójense del viejo hombre que está corrompido y dañado por sus malas costumbres y deseos y renuévanse, revístanse en un nuevo hombre, creado en una vida recta y pura, basado en la verdad, en su nueva naturaleza, una vestidura nueva, ¿ya? Es porque el comportamiento está facilitado al tener la perspectiva eterna de que ya somos hijos de Dios, de que tenemos en nuestro interior una chispa de su divinidad y de que mediante la expiación podemos llegar a ser como Él.
el modelo perfecto de la integridad. Autoexamen de integridad, cortico, cortico. Habían, sin mentir, habían más de 100 cosas, algunas poquitas. ¿Qué tan bien trato a las personas que no me benefician? ¿O solamente trato bien a los que me benefician? ¿A los que me pueden devolver un favor? ¿A los que sé que voy a alcanzar con ellos algo? ¿Soy transparente con los demás o me pongo máscaras? ¿Aparento ser alguien distinto dependiendo de la persona con quien esté? Ojo con eso. ¿Soy el mismo a solas que frente a la gente? ¿Reconozco rápidamente el mal que hago sin que me presionen? ¿Doy prioridad a otras personas antes que a mis asuntos personales? ¿Tengo un patrón firme a la hora de tomar decisiones morales o depende mi decisión de las circunstancias? ¿O tengo un patrón decidido y firme para tomar las decisiones morales independientemente de las circunstancias? ¿Tomo decisiones difíciles aunque impliquen un costo personal? No, yo voy a hacer esto, es lo correcto. Aunque eso no me beneficia, pero es lo correcto. Es lo que debo hacer. Cuando tengo algo que decir de ciertas personas, ¿les hablo a ellas o hablo de ellas? Rindo cuentas ante el menos una persona por lo que pienso, digo y hago. Muy bien. Voy a parar la grabación.